20. Mende hasierako marrazki hauetatik estreinatu berri den bideojokora 80 urte baino gehiago igaro dira. Baina funtsean Disneyk eta Nintendok jatorrietara eraman nahi gaituzte berriro. Animazioaren urrezko aroa markatu zuten lehen pertsonaietan oinarritutako abentura batera. Epic Mickey bideojokoaren Bilboko aurkezpenean izan gara. Han argi ikusi genuen aspaldiko gauzak modan daudela. Mickeyk esaterako bere jatorrizko itxura berreskuratu du. Gainera Disneyko marrazkilari bat ere ezagutu dugu, La Dama y la Muerte laburrari esker Goya saria irabazi duen Raúl García. Raulek 80 urte baino gehiago dituzten Mickeyren jatorrizko marrazki batzuk ere erakutsi zizkigun. Zure ustez, zein izan da erronkarik handiena marrazki bizidun bat bideojokora pasatzean? Bueno, en principio, lo importante sobre el videojuego es precisamente el ver esos personajes que obviamente más 2D y más papel y lápiz no han podido ser, como Oswald, como Clarabella, con Horacio, como el mismo Mickey, que estamos viendo el Mickey de los años 20, de los años 30. O sea, acordaros, antes de Mickey ser el símbolo corporativo, el símbolo universal que lo conocemos ahora, Mickey era un actor de cine. Entonces este videojuego recupera ese actor de cine, esa estrella de Hollywood, actuando y moviéndose de la forma que se solía mover en los cortometrajes de los años 20 y 30. Entonces esa especie de desafío de intentar lograr animar un personaje que inicialmente era en 2D, en 3D, a mí me parece muy interesante. Zein egoeratan dago egun animazioaren industria? A nivel creativo nunca hemos estado mejor. O sea, a nivel creativo hay una serie de nuevas generaciones con un interés y con unas ganas y con una calidad increíble. A nivel producción nunca se han hecho más películas de animación en España como se están haciendo ahora, pero a nivel industrial y a nivel producción real seguimos siendo los 4 francotiradores locos que nos liamos la manta a la cabeza e intentamos producir algo por el cariño y por la necesidad de contar historias. No existe un entramado industrial que permita una continuidad. O sea, la razón por la cual Disney o Pixar son como son es porque ha habido una continuidad en el trabajo y porque un grupo de personas reducido se ha acostumbrado a trabajar juntas y saben cómo trabajar en equipo y aportan ideas y se alimentan los unos a los otros y aprenden los unos de los otros. Mientras que en España existe un sistema en el cual se hace una película, se monta un estudio, se hace la película y cuando se termina la película la gente va a la calle y se tiene que buscar la vida, nunca podrás crear ese entramado industrial y esa parte de intentar fomentar que haya gente con nuevas ideas, que haya gente nueva que entre en la profesión y que empiece a aprender desde cero, porque siempre estás como reinventando la rueda una y otra vez.